Hay un pasaje que quiero que se aprendan de memoria, que todo el mundo se lo sabe. Ese es el Salmo 24, verso 1. Vamos a recitarlo. Pero que a uno se le olvida, no es de la memoria, no, en la práctica. La memoria, eso es facilísimo. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo el mundo lo sabe, déjeme decirle, yo creo de memoria. El problema es la práctica. Es más, ese salmo tiene varios versículos que el título del salmo a la gente se le olvida. Porque aquí está hablando del Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová es el Rey de Gloria. Pero uno no sabe que está en el Salmo 24. Pues yo lo digo por mí porque dice, ¿dónde que está? Y después, pero ahí que está. Y la otra parte que tal vez se conoce de este salmo, se canta mucho, y es: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese también es muy conocido. Pero el que yo quiero que ustedes se aprendan en la práctica es, cuando usted tenga duda de cómo debe administrar su dinero, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Guárdelo en su mente, lo va a necesitar, pero lléveselo al corazón, porque ahí es que la cosa se pone más difícil. Así que llévelo para allá también, que es importante. Antes de entrar a la introducción, ¿verdad?, de esto, hay una canción mexicana muy conocida, dice: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Oye, qué mentira más vulgar es. Ese tipo estaba borracho cuando escribió eso, mínimo. ¿Sabes que los mexicanos, que se tequila y esas cosas? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. El único que puede hacer con dinero y sin dinero lo que quiere es Dios. Así que olvídese de los mexicanos, de que con dinero y sin dinero. Bueno, ya eso es del mundo, en realidad. Es importante entonces entender, la manera de introducción, que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Nuestro propósito en este primer número, esta primera charla, es pensar en esa parte, lo que significa de parte de Dios en relación con el dinero, lo que es nuestra parte y cuál es la posición del trabajo en la Biblia, que eso fue lo que hizo la Reforma Protestante, de verdad fue eso. Cuando esa gente lo que estaban procurando, el trabajo honrado, y la educación, lógicamente, porque ellos se basaron en la educación. Y el norte de Europa es que se lleva casi todos los premios Nobel, o son de origen judío, que también viven en Europa para arriba, o para los lados, para donde quiera, o son de ascendencia, o viven en los Estados Unidos, pero son de origen muchas veces judío. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos pertenece a Dios. Solo somos mayordomos. Esa es una palabra muy bíblica, la mayordomía. Lo que pasa es que uno piensa que esa era en la película, de que el mayordomo con la llave. Pero eso es lo que somos, mayordomos. Administradores sería la palabra más bonita. La palabra griega es eikonomos, que significa, nomos significa norma o ley, y eikos, que significa casa. Es como si dijera las leyes de la casa. Miren de dónde viene la palabra administración, o puede decirse mayordomía también. Otra cosa que podemos decir también, que el ejemplo que tenemos para esto es el dueño de todo. Usted sabe que cuando Pablo, ese es un tema tan delicado, que cuando Pablo iba a tocar la finanza, según a los Corintios capítulo 8, tiene que ponerle a los corintios a Jesucristo en el medio, porque ellos no estaban en eso. Y dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor, según a los Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo rico, se hizo pobre siendo muy rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Piense, si Cristo en su pobreza fue que trajo esto, ¿qué será cuando esté en su riqueza, verdad? Pero Él también nos dio el ejemplo de humillarse a sí mismo. O sea, teniendo eso como marco y reconociendo que hay más de 2350 versículos que tratan acerca del manejo del dinero y las posesiones. Entonces eso es un tema. Hay temas en la Biblia que no tienen tantas alusiones, pero este sí tiene muchas alusiones. Por ejemplo, por la parábola de Cristo sabemos que las explicaciones sobre el dinero y el papel que desempeñan estas ilustraciones
la manera como Cristo quiere ilustrarle la vida a la gente, de lo que significa vivir la vida, es con la vida diaria. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Bueno, acá, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Lo mío es espiritual. Y el Señor dice, y lo personifica, porque en el idioma arameo la palabra que está utilizando es mamón, que es la personificación del dinero. O sea, no está hablando así una cosa sencilla. Está hablando de que el dinero lo puede ser todo. Y Pablo también lo toma como tal. Así que vamos a ver entonces la primera diapositiva. Dale para la otra vez. Yo no me acuerdo qué dice la otra, por eso dije así. Bueno, 3 razones, es de una vez el tema, por la que Dios habla sobre el dinero. Así que cáeme atrás, de ahora para adelante. Uno de los reflejos de la vida espiritual, o lo que mejor refleja la vida espiritual, cómo tú entiendes los bienes, o sea, lo que Dios te ha dado, si te lo ha dado, si tú lo has entendido así. Cuando tú has entendido esto, tú no sabes decir si lo tuyo es tuyo de verdad. Llega un momento que si hay que comprar algo, tú no averiguas, tú te entras la mano en los bolsillos. Y tú no sabes si es para la iglesia o si es para ti, pero tú no sabes porque eso es de Dios. Llega un momento así en la vida de usted y de cualquier otro. Así que la primera cosa es, la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. O sea, cómo tú manejas tu dinero, cuál es tu perspectiva. Lamentablemente se ha hecho tanta caricatura de esto que hasta uno se arrastra, uno no quiere ni hablar de esto. Pero hay mucha caricatura donde la gente te quiere decirte, tú tienes que ofrendar. Y el tema, lo primero que tú tienes que trabajar es tu corazón. Yo no te tengo que enseñar después lo otro. Es fácil para ti. Ya tú sacas tu dinero y dices, tú sabes en qué lo está haciendo y en qué lo está invirtiendo para la obra del Señor. Pero eso no es el asunto. Dice en Lucas 16:10. Y este es un pasaje también que tiene mucha simbología detrás. El que es fiel en lo muy poco, en lo más es fiel. Y el que no, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, es un asunto de cómo usted ve las cosas. O sea, hasta dónde tú llevas lo que tú tienes. Porque a veces es la perspectiva que la gente tiene. A veces tiene 3 pesos y dice, eso es mío. Y esa es una mentalidad de niño que nosotros tenemos. El texto dice que será fiel en lo muy poco. Dice el autor del trabajo, dice, ¿y qué puede ser lo muy poco? Podría ser el manejo del dinero. Lo muy poco sería lo que hacemos aquí, en este mundo. Vamos a ponerlo por el contexto del libro de Lucas. Porque después hace una comparación entre la riqueza de arriba y la riqueza de aquí. Entonces, eso hay que verlo de esa manera. Manejo del dinero. ¿Cómo establecemos nosotros prioridades? Eso es una cosa que la cultura del dominicano no nos ayuda, porque la gente tiene otras prioridades en su cabeza. A veces hay gente que no le gusta establecer orden, pero hay que tener un orden. Usted tiene que establecer prioridades, y esa es la manera que nosotros tenemos que entender. Mi relación con Dios es muy importante para entender cómo yo manejo el dinero. Olvídese de la ofrenda. Yo no estoy hablando de la ofrenda, de dinero en sentido general. Y me gusta que decir dinero, porque la palabra bonita se oye en finanzas. Es lo cuarto, el dinero, como dijo Henry. En segundo lugar, la manera entonces ahí viene en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el dinero con la comunión con Cristo? Recuerdan que los consejos que Pablo le dio a Timoteo. Por ejemplo, cuando pone la lista de los ancianos, dice que la palabra tal vez mejor traducida sería cuando dice no codicioso de ganancia deshonesta. O sea, uno que quiere ser pastor, anciano, obispo, como usted quiera ponerle, porque es lo mismo todo. El que estudia la Biblia sabe que anciano, pastor y obispo es lo mismo. Y olvídese de obispo, porque la palabra obispo es una palabra latina. Debió ponerse tal vez la palabra sobrevedor en castellano, que sería episcopo en griego, porque la palabra obispo es una palabra, cierro el paréntesis para no meterme por allá. Entonces ya eso entienda, que dice no codicioso de ganancia deshonesta. ¿Sabe cómo lo traduce una traducción católica, la Nácar Colunga, vieja traducción de los 50, 60? Que no sea un mercenario. ¿Qué es un mercenario? El que le pagan para hacer lo que es. Hay soldados que son mercenarios, no son del ejército regular.
Y entonces tiene que ver, o sea, fíjense cómo la vida espiritual se enlaza con lo que nosotros pensamos y con los recursos que tenemos. Dice Lucas 16:11, pues si en la riqueza injusta, ¿cuáles son las riquezas injustas? Las de este mundo. Si en la riqueza injusta no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero, lo que de verdad vale? Bueno, usted puede tener cosas de este mundo, pero administrando las cosas de Dios. Usted dirá que de este mundo no, porque cuando usted está pensando en las cosas de Dios, no está pensando que para este mundo. Usted está pensando en las cosas de Dios, aunque esté aquí en la tierra. Imagínense ustedes que cómo se juega con la finanza. Hay personas que tienen todo en la iglesia a nombre de ellos. Imagínense ustedes. Ahora, este es un país desorganizado, Este es un paisito que usted quiere organizar, si usted tiene que y perder tiempo y mandar gente y hacer papel y después le cambian las reglas. Y increíble, pero hay que tratar de cumplir las reglas. Y eso pasa muchas veces. En tercer lugar, como hay muchas cosas que decir, tengo que ir avanzando. El dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. Por eso dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Y qué tiene que ver la riqueza? Porque donde tú tienes tu tesoro, ahí está tu corazón. Para lo que tú estás acumulando, para lo que tú estás mandando, es ahí que se sabe cuáles son las prioridades que tú tienes. ¿Cuáles son tus prioridades? Después que uno ya llega a esta edad, la cosa uno la ve diferente. Digo, no que yo soy un viejo, pero que uno aprende. Y uno desde chiquito, y gracias a Dios que el Señor le permitió a uno quemar la liga, ¿usted entiende? Venir de la clase A, AA, AAA, para los que saben de pelota. Imagínense ustedes, yo tenía un motorcito que me rompía la cadena de vez en cuando. Yo iba a la universidad en un motor, yo era rico, yo iba en un motor a la universidad. Pero después yo iba para la iglesia y después compré un carrito. Si no tenía para la gasolina, iba en el motor. Y si no, me iba en el carro los fines de semana para ir a la iglesia, porque no había forma. Y a veces lo montaba todo el mundo en el motor también. Eso no era fácil, pero eran los tiempos difíciles, por así decirlo. Y después uno va aprendiendo y el Señor te va dando cosas. Porque el mundo ahora todo lo resume con tener cosas. Y cuando tú dices, pero y entonces impuesto interno comienza a caerte atrás. Y que si ya pagaste el IPI, porque ya tú tienes 3 viviendas o 2 solares. Y que si tú dices, ¿en qué se resume todo esto que uno tiene? Entonces, ¿cuál es la verdadera riqueza en la vida? Uno se pregunta. En nuestra íntima relación con Cristo, nosotros tenemos que pensar en eso. Señor, ¿cuál es en realidad la verdadera riqueza? Yo leí hace mucho que en Estados Unidos, cuando iba a un negocio, una persona con un Nuevo Testamento en los bolsillos, se asustaban los vendedores. Dice, eso no pagan. Oigan bien, ¿hasta dónde hemos llegado? Que gente que se dicen, donde ese país se basó en la honradez. Porque incluso lo que hizo grande Estados Unidos no fue los grandes ríos, las grandes plantaciones. No, la gente trabajadora. Y después que honraban a Dios. Que fue el famoso que escribió el libro La democracia en América, que de Francia lo mandaron para allá a averiguar porque Estados Unidos progresó tan rápido y lo mandan. Oye, lo ando buscando el nombre en la cabeza, pero no lo encuentro, pero no importa. Escribió un libro que se llama La democracia en América y él comenzó a decir, lo busqué en las grandes plantaciones, no lo encontré, lo busqué en los ríos, no lo encontré. Dice, lo encontré todos los domingos en la iglesia, instando al trabajo honrado, a hacer lo correcto, a amar al prójimo, a amar a los demás. Dice, wow, esa es la verdadera grandeza de esa nación que se va a hundir si sigue alejándose de las cosas de Dios. Lamentablemente es así. La rectitud, la delicadeza de cómo manejamos el dinero es un gran indicador. El dinero es un indicador de lo que practicamos y de lo que creemos. Un indicador. Pero ¿qué indicador? Te dice para dónde tú te quieres ir. Pudiera considerarse la raíz de todos los males en este tema, porque pudiera ser una consecuencia. Pero la mayoría de la gente termina diciendo lo que ya todos sabemos, que el problema no es el dinero.
sino el amor al dinero. La primera vez que yo escuché esto, lo escuché, o sea, decía alguien, el dinero es un buen esclavo, pero es muy mal amo. ¿Entiendes? Es bueno para mandarlo, pero si tú dejas que él te mande a ti. ¿Sabe quién dijo eso? En un cassette lo escuché yo de un mensaje de Francisco La Cueva. El gran Francisco La Cueva, cumplió años ahora en estos días. Todos sabemos que el problema no es el dinero. El problema lo dice claro, pero mucha gente siempre se queda en la mitad de la cosa. La raíz de todos los males. Y no te dicen que es el amor al dinero. No es el dinero solo, es el amor al dinero. Si Dios se lo da a usted el dinero, ahí usted tiene una gran responsabilidad. Pero también cuando tú quieres enriquecerte, Pablo le dice a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en muchas codicias necias y dañosas. Entonces tú tienes que tener cuidado también, porque eso es una cuerda floja que hay que saberla manejar bien. ¿Qué aprendemos de este primer punto? En primer lugar, que en la Biblia tenemos muchos consejos sobre gastos. En la Biblia tenemos consejos sobre ahorro. En la Biblia tenemos consejos sobre inversiones. Y los judíos eran unos leones en eso, porque ellos tenían reglas muy claras. Y si la manejaban bien las reglas, porque cada 50 años toda la tierra que usted vendió volvía para atrás otra vez a su antiguo dueño. Entonces nadie quería comprar cuando faltaban 2 o 3 años para el jubileo, porque entonces no le sacaba el subproducto que hizo. Y eso era, ellos tenían todo esto claro. Lo que a Dios nunca le gustaba era la pobreza. Por eso decía que si usted tenía hambre, usted se iba a una finca de cualquiera y lo que se cayera, no recoja. Esos son de los pobres, porque nadie podía pasar hambre. Dios no quería eso. Entonces la gente tenía que recoger. Por eso usted recuerda en el libro de Ruth, que lo que iba era a lo que se cayera. Como aquí hay gente que va al hospedaje nada más a buscar cebollita y cosita y platanito y rabiz y cocina. Yo no, esto está medio sucio ahí, pero bueno, recoge. Yo lo he visto eso. Y papa y de todo. Así que tenemos todo esto en la Biblia. El dar, el salir de deuda, el cómo enseñar incluso a administrar lo que tenemos, cómo enseñar incluso a nuestros hijos, cómo usar lo que tenemos, cómo ayudar a otros. Esos son principios que aparecen en la Biblia. Como no usamos el patrón que la Biblia presenta, muchas veces aplicamos lo que creemos debe ser la forma, pero no aplicamos lo que la Biblia dice. Por lo regular lo que hacemos es lo que me enseñaron. Bueno, yo tuve un ejemplo de mi papá que cuando él ofrendaba, como unos niños al fin quería, papá, déjame echar. Y para mí era una sorpresa. O sea, yo siendo un niño, imagínense, 20 pesos era una cosa grande y 50 pesos era una barbaridad. Y 100 pesos ya eso era una locura. Estaba hablando cuando uno era muchacho. Y a veces yo echaba dinero y yo veía que papá echaba demasiado. Y yo, pero papá echa mucho. Pero yo no decía nada. Entonces yo tengo un buen ejemplo. Pero también era un hombre que sabía administrar todo, lo tenía todo controlado, tenía todo en la cabeza. Era negociante. Yo recuerdo que a veces la gente iba al colmado, era un almacén casi, porque usted compraba al por mayor, en la Duarte, esquina de la Carrera, colmado Vila. Y papá le preguntaban, Paquito le decían, ¿y cuánto es que es? Y papá hacía así, se quedaba, y dice, dáselo aunque se pierda, pero yo sé que él lo calculó ya, él no pedía nada. Pero la gente se iba contento. Dáselo aunque se pierda. O sea, pero siempre tuvo una visión muy importante. O sea, él trabajó, comíamos 17 a mediodía en mi casa. Ve a ver si es buen administrador el hombre. Y tenía 12 muchachos. Y nos juntamos 7 en Ucamaima pagando al mismo tiempo. No estudiamos, no había UTESA, ni OIM, ni nadie, porque nosotros no somos de esa generación. Era en Ucamaima todo. Nunca estudiamos en la UAS ninguno. Ni en la capital, fue aquí todo. Y yo no sé cómo era que le daba el dinero. Ahora, toda la semana entera, después que venía de trabajar, sacábamos los tanques, vamos a los cultos, porque los cultos de antes eran todos los días. Lunes en tal parte, la dama, pero ese iba para un campo. Martes que miércoles, domingo en la tarde, no había día. Era así. Y después que no habían vehículos, nada más habían 2, de don Hermógenes y el de papá, 2 camionetas. Era en aquellos tiempos.
Entonces, uno tiene ejemplos, pero también tiene malos ejemplos de gente que no administraban nada. Y usted a veces cree que es lo mismo, que lo importante es acumular y guardar. Y yo le puedo decir a ustedes que hasta le dio tiempo papá, porque todavía nosotros recibimos dinero de una cooperativa que él era dueño, de los accionistas principales, y todos nos reparten dinero, como cada vez, como 4 veces al año me dan 15, 20 mil, depende, y somos muchos. Y yo dije, wow, ese hombre es un trabajador tremendo. Entonces yo tengo un buen ejemplo, pero tal vez usted no tiene un buen ejemplo. Y la otra cosa es que si usted teme a Dios, usted anda buscando cuál es la voluntad de Dios en lo que usted está haciendo. A usted no le importa saber cuánto usted está dando para el Señor. Lo que a usted le importa saber cómo lo está dando lo que usted está dando. Usted puede ser que uno dé más que usted, pero para usted es más que Él. ¿Entiende? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ese principio aparece en 2 Corintios 8:5. Dice, y no como lo esperábamos. Recuerden ustedes, 2 Corintios 8. Pablo está hablando que estaban haciendo una colecta. Y le está diciendo a los corintios que los hermanos de Tesalónica, en su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Y entonces hay un principio que para mí es lo más importante. Si ustedes quieren lo pueden buscar, 2 Corintios 8:5. Porque la finanza sin Biblia no sirve. La finanza de nosotros tiene que basarse en las Escrituras. Dice 2 Corintios capítulo 8, verso 5. Después de haber expresado esto, dice, los tesalónicos o los de Tesalónica le pidieron con mucho ruego que le concediesen el privilegio de participar en este servicio. Ellos le dicen así, para los santos. Y miren lo que dice Pablo, y no como lo esperábamos. Oigan qué interesante, subrayen eso ahí en su mente, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué concepto? Ese es el concepto que yo quiero que tengamos claro. Primeramente al Señor. Ellos dijeron, no, dice Pablo, ellos se entregaron primeramente al Señor. Y luego dice el texto, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces ahí viene el consejo a Tito, que como comenzó antes, acabé también la obra, que eran de los colaboradores, porque Pablo nunca andaba solo. Así que este primer punto es fundamental. Razones por las que Dios habla del dinero, porque refleja lo que hay en tu corazón. Vamos a resumirlo así, de esa manera. Segundo punto, la función de Dios frente al dinero o bienes en general. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo. Pero dice el texto también en Ageo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dice en Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Y por eso, cuando venía un tiempo, tenían que devolverle a sus dueños. Ustedes cuando han leído a Nehemías se han dado cuenta de que esa gente, hubieron gente que se pusieron tan en deuda que tuvieron que empeñar hasta los hijos. O sea, los hijos tuvieron que pagar porque estaban pasando hambre. Pero yo sabía que después volvía para atrás, después del jubileo. Porque todo era de Dios, no le pertenecía. Dios los repartió para que aprovecharan esos productos. Pero al final tenía que volver a los dueños que Dios había puesto de antemano. Pero bueno, dice en el Salmo 50, versículos 10 y 12, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todo eso hay que tenerlo claro. Pero nosotros decimos lo contrario. Nosotros decimos como los muchachitos, ¿está visto? Eso es mío, eso es mío. ¿Sabe que criticamos a los niños? Porque siempre que va un niño a la casa, yo tengo un niño nuevo, ya está grandecito, tiene 7 años. Pero yo lo tengo desde que tiene 2 años, ya tiene 5 años conmigo. Y eso yo lo vivo. Cuando él va con un amiguito, llega alguien, él le presta los juguetes, pero después si lo ve muy entretenido, le dice, no, ese es mío, se lo quita. Bueno, así la gente grande es así también. Está discutiendo con Dios, eso es mío, y le dice a todo el mundo, eso es mío, es mío. La gente está practicando lo mío, eso es mío.
Y cosas que le da cuerda a uno también, porque en diciembre siempre te dicen los tipos, dame lo mío. Di que lo mío, di que es lo tuyo. No, a mí no me dan nada. ¿Cómo que te dé lo tuyo? No, porque ellos dicen que ya en diciembre lo de ellos, que hay que darse. El parqueador, que tú nunca lo habías visto, di que está parqueando el carro con una lanilla, di que dame lo mío. Ese es el trabajito más incómodo que yo puedo ver, que no es trabajo nada. Bueno, pues sepa, todo es de Dios. Repítalo o no repítalo, o guárdelo o no lo guarde, pero sépalo. Todo es de Dios. En segundo lugar, entonces, Dios tiene el control. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares. Por encima de todo, Dios tiene control. No podemos negar su omnipotencia, su todopoderoso, como dicen los griegos, el pantocratos. O sea, que todo lo puede. Apocalipsis, casi siempre la gente dice, es un libro de juicio. Pero cuando usted lee bien Apocalipsis, es un libro que resalta la grandeza de Dios. Como que Dios dice, yo tenía que escribir esto para que vean que el mal no puede triunfar. No, esto no podía ser así. Que no se podía salir con la suya. Porque después decían, ¿qué van a decir? Ven acá, Dios, ¿y qué pasó? No, escriba ahí, Juan, las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de esta, en su perspectiva, en el tiempo. Dice Daniel, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pero eso también es importante, porque Nabucodonosor, cuando estaba comiendo hierba, después que reconoció a Dios, dice, mi razón me fue devuelta. Y ahora glorifico y enaltezco y digo, me equivoqué. Pero que eso había un culto hacia ellos. Y se da cuenta que no, que por encima de Dios no hay nadie. Así que recuerde, eso lo decimos siempre porque es una palabra muy dominicana. Dios tiene control, no te apures. Bueno, yo a los pacientes cuando tengo que darle un diagnóstico malo y son cristianos, le digo, Dios tiene control. Pero es de verdad, y con los chiquitos también, porque la gente piensa que cuando tú le dices a una persona, Dios tiene control, dice, bueno, ese se está muriendo. Pero no necesariamente, puede ser que sea algo chiquito también. También Dios tiene el control en ese sentido. En tercer lugar, Dios provee para nuestras necesidades. Por eso dice la Biblia en Mateo 6, que es lo que corresponde al sermón del monte, ese mensaje, 5, 6, 7. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el reino de Dios y su justicia, esa es la prioridad número uno. Y después las cosas vienen. A veces, yo hasta me sorprendo, sin buscar cosas, a veces me han llegado. Y digo, bueno, gracias Señor. Y a ustedes les va a pasar, cuando quieren honrar al Señor, el Señor le va a dar cosas que usted ni soñaba. Después que uno pasó mucho trabajo también, pero eso es bueno también, porque uno entiende muchas otras cosas. Dice Filipenses, hablando Pablo, una carta de la prisión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. En el 13 todo el mundo se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso tiene un contexto muy interesante. Y uno de ese contexto es este. Mi Dios suplirá. Dios proveerá. Abraham tenía mucho cordero y tenía muchas cosas. Y se fue sin cordero y con Isaac para la montaña. Y el muchachito, como inteligente, Isaac le dice, papá, yo tengo la leña y el fuego. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? De ahí es que viene el nombre Jehová Jireh. Porque él le responde, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Yo lo digo así porque yo me imagino que como padre dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Yo no sé qué hacer, pero Dios proveerá. Bueno, así mismo es, Dios proveerá el cordero. ¿Cuál es la función del ser humano frente entonces a ese dinero? En primer lugar, somos mayordomos de las posesiones de Dios. Salmo número 8 es un salmo que se puso, ahora en estos días se habló mucho, porque el Salmo 8, como cumplieron 50 años que los americanos fueron a la luna, ese fue el salmo que ellos leyeron cuando llegaron a la luna.
Salmo 8 ha sido un salmo muy interesante porque ellos le dicen: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visite. Y luego dice, lo coronaste, todo lo pusiste debajo de sus pies, lo coronaste de gloria y de honra. Esa es la parte tal vez que quiero enfatizar. Todo lo que anda en el surco del mar. Usted sabe que una vez el que descubrió la corriente marina era un cristiano tremendo. Y entonces un día se sentía con dolor de cabeza y dice: léete algo de la Biblia ahí, porque a él le encargaron eso, un almirante americano, un marino, y le encargaron que tenía que descubrir qué es lo que pasa, dónde son las mejores rutas para que los barcos puedan ir esas rutas suaves, porque ellos sabían que había lugares como que los barcos se van suaves. Y él le dice al hijo de él, medio cansado: léeme ahí la Biblia. Y el hijo comenzó a leerle el Salmo, dice, y anda por los surcos del mar. Dice, repíteme eso ahí, eso en el Salmo 8. Y dice que andan las naves por ese. O sea que el mar tiene surco y caminito y cosas. Ah, pues yo lo voy a descubrir. Él lo descubrió y fue quien descubrió la corriente marina, hizo la cartografía de cómo los barcos pueden ir en la mar y todo. Y fue leyendo el Salmo número 8. Pero este Salmo número 8 humilla a uno, porque lo que dice: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El hombre allá arriba en la luna. Armstrong, yo lo conocí a Armstrong porque lo trajeron a Santiago al Instituto Evangélico. Yo estaba en el evangélico cuando es. Y para mí fue un testimonio tremendo. Esa gente no hablaba mucho, pero cuando hablaban del Señor, sí decían la grandeza de lo que el Señor puede hacer. Y cuando eso traían gente, cuando el evangélico estaba en su buena, venían gente que uno ni sabía ni quiénes eran, después que uno se enteraba quiénes eran. Y yo recuerdo que desfilamos por el Instituto Dominico Americano para ver una piedra de lunar, que la pusieron ahí, uno dando vueltas, una roca de la luna. Pero lo grande de esto es lo que ellos leyeron allá arriba. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formas, te digo, ¿qué es el hombre? Así que somos mayordomos, simplemente administradores de las cosas que Dios nos ha dado. A uno le ha puesto más responsabilidad, a otro menos, pero todos tenemos responsabilidades. Ahora, ¿qué se requiere? Bueno, que seamos fieles en segundo lugar. Por eso creo que a Henry le gustó eso, que decían que, porque eso estaba en el mensaje de hoy. Dice en 1 Corintios 4:2 de los mayordomos, y utiliza la palabra griega ahí, economo. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A usted le dieron un denario, pero usted... no, tuve miedo de ti, lo escondí porque tú eres un hombre fuerte que recoge donde... tú sabes todo lo mío, que yo recojo donde no es falso, que yo soy el mejor, pero lo guardaste y no pusiste a producir nada. Ajá, tú sabes todo lo mío, pero no confía en mí. Los administradores tienen que ser hallados fieles. Eso es lo que requiere el Señor de nosotros. Debemos ser fieles en lo que tenemos. Y ahí se da el refrán: usted se arropa hasta que la sábana le da. Bueno, mi mamá a veces era dura porque a veces decía palabras que yo no la veía en ella como mala palabra, pero ella la decía tan natural que yo creía que estaba bien eso. Te voy a dar una pecosa en el que se yo quede el oído, pero ella lo decía en la forma. Pero yo lo veía bien porque ella lo decía tan bien como que yo creía que eso estaba bien. Pero decía otra palabra, dice: ¿qué es lo que ustedes quieren tirarse en la cosa por arriba de aquí? El pedo más para arriba dice, hay gente que se quieren tirar eso. Y burro no come bizcochito y todas esas cosas que son de nosotros. Pero hay personas que yo no lo entiendo. Y a veces yo digo, ¿cómo es? Ellos creen ¿qué es lo que se creen? No, tenemos que entender una perspectiva. Lo más importante es que nosotros seamos hallados fieles. No que usted aparente. No, yo no te puedo invitar a mi casa porque imagínate, yo tengo que preparar eso. Yo no sé qué es lo que hay que preparar. Ya invita y se acabó. Porque ya a veces piensan como que uno tal vez vive en una casa de oro y cosas, y tiene una cama de plata, qué sé yo. Y uno te ve normal, común y corriente.
Y nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Eso es así, que hay que enseñárselo, que vean que eso hay tonterías de este mundo, que lo demás no tiene sentido. Que a veces nosotros, el dominicano es comparón. Eso no es así, anda perfumado siempre, camisa bonita, planchadito. Eso es hacer de nosotros. A veces uno va a otro sitio y la gente lo ve todo y dice, ¿cómo que anda así? Pero hay que tener cuidado también con que se le vaya la mano a uno. Debemos entonces ser fieles en lo que tenemos. Debemos ser fieles en las pequeñas cosas. No, porque yo no tengo gran cosa. Bueno, pues sea fiel. Si le dieron un denario, póngalo a producir. Si le dieron 2, póngalo a producir. Le dieron 5, el Señor va a demandar lo que te dio. Él te va a demandar en base a lo que Él te ha dado, no en lo que no te ha dado. Dice que en la fidelidad Dios nos bendice de 3 maneras. En primer lugar, nos acercamos a Jesucristo más y más. ¿Por qué? Porque hay momentos de que uno está apretadito y uno dice, bueno, Señor, ayúdame, yo no tengo. Tal vez la comida usted la consigue, pero hay otra cosita como que hay que arreglar, que la cosa está difícil. Pero entonces, ¿qué hace? Uno tiene que depender del Señor. Eso es lo interesante de esto. Y eso es lo que el Señor quiere. Porque si no, el Señor nos llevara para el cielo y ya estuviéramos tranquilos y no tuviéramos problemas. Porque a veces el Señor permite que la gente buena de Él le ocurran cosas malas. Ese es un libro que escribe, creo que es de James Dobson, escribió uno. Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Tiene que haber una actitud de dependencia. En la fidelidad nos acercamos más cuando tenemos necesidad. También desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. Cristo pudo haber escogido otra vida, haber nacido mandando de que llegó tranquilo. Yo voy a nacer en el palacio de Herodes. La gente se equivocó. Fueron a buscar a Cristo en el palacio, los magistanes, los magos que vinieron del oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice Herodes, ven acá, ¿qué es lo que me están hablando estos tipos? Dice, bueno, búsquenme ahí de qué están hablando. Dice, bueno, el profeta dice que nacerá en Belén de Judea, porque así es escrito, tú Belén, papá. Dice, pues cuando le encuentren hágamelo saber, para yo irlo también a adorar. Herodes, oye, una cosa que Herodes era un sinvergüenza, pero era un sanguinario. Se mantuvo, era de los idumeos, porque no era judío directamente, pero se casó. Los Herodes se enredaron con la familia de los sumos sacerdotes y eso trajo problemas serios. Pero dentro de esa fidelidad comenzamos a entender lo que significa estabilidad financiera. Con lo que tenemos, con lo que usted tiene, no con lo que usted no tiene, es con lo que usted tiene. Usted tiene que hacer su cálculo, porque la gente dice, no, porque tú ganas más, sí, pero entonces se endeudan más. Entonces usted tiene que ir cuadrando, porque usted se va poniendo viejo y los muchachos se van yendo también. Y después usted tiene deuda, y usted ¿para qué está haciendo deuda? Dice que una casa después de viejo, ya la que usted tiene está bien, repárela, hágale algo, pues no gaste mucho cuarto. Ya al final después es un problema. ¿Qué aplicaciones sacamos de esto? Número 1, tenga mucho cuidado con las enseñanzas extremistas con relación a la riqueza y a la pobreza. Pero viene un hermano y me levanta la mano, sí, pero Jesús le dijo al hombre rico que vendiera todo lo que tuviera y lo diera a los pobres. Vende todo lo que... Y entonces, porque ese joven rico estaba desafiando a Cristo diciendo que él cumplía la ley. Entonces Jesucristo dijo, tú cumples la ley. Le retrató que en su corazón tenía un corazón codicioso, porque Jesucristo le dijo, ok, vende todo. Porque cuando le mencionó los mandamientos, le dijo, yo lo he guardado de chiquito. Y dice, ok, pues dale todo lo que tiene para los pobres. Y dice, porque se ha pesado un bro porque tenía mucha riqueza. En realidad el Señor no le estaba diciendo que vendiera, pero el que quería ver el corazón, la actitud. A veces muchos de nosotros el Señor debiera decirnos, entrega todo ahí que... No sé cómo actuaríamos nosotros. Pero no se equivoque, usted no tiene que vender todo para ser cristiano, usted tiene que llegar a los pies de Cristo. Ahora este muchacho creía que por las obras que él hacía y todo lo que él tenía y todo lo que podía guardar, él creía que podía ganarse el cielo. El cielo no se gana, el cielo lo regalan a los que creen en Cristo, porque es por la gracia y es por la fe. Porque si es por ganárselo, ninguno de nosotros no lo podemos ganar. En segundo lugar,
el dinero y las posesiones pueden usarse para bien o para mal. Así tal cual como se ve en la práctica diaria. Si no, pregúntenle a César, el abusador. Él gastaba cuarto. Muchachos, esos tipos, esos converos y por esa cosa, con razón, eso ha proliferado tanto, porque esos grupos le pagaban $50,000. ¿Y qué es esto? Parece que había una cosa, después tú me devuelves por aquí. Había yo no sé lo que había. Pero el dinero se puede usar para muchísimas cosas. El dinero en sí sería neutro, porque usted lo usa. Ahora, si usted ama el dinero, ya entonces se convierte en un problema. O, si así tenemos el mal ejemplo de ese el abusador, tenemos al dueño de la Colgate, que era cristiano, ya eso hace muchos años. Pero él dijo, oye, pero el dueño de la Colgate, Paimo Libre, de aquella época, el dueño principal, es viejo. Él dijo, pero yo con el 10 vivo bien. Yo le voy a dar 90 a la cosa del Señor. Entonces él vivía con el 10, en vez de dar el diezmo, él daba el 90 y vivía con el 10, pero el dueño de la Colgate tenía todo el dinero del mundo. 10% el dueño de la Colgate, eso no lo gastaba ni los bisnietos. Un ejemplo. Pero lo pensó y le dijo, no, yo con el 10 vivo bien. Y lo entregó. Un extremo, en tercer lugar, está en creer que todos los cristianos que tienen una fe verdadera siempre serán prósperos económicamente. Ahí hay que decir claramente, eso es mentira del diablo, como decía Gille, el hermano Gille. Sí, pues hay hermanos ya aquí que nunca habían ido a Puerto Rico y predicaban como Gille. Aquí, los hermanitos, vamos a agarrar fuerza. Y hacían así ya, hablaban como boricos. Pero una cosa que él dice, sí, que eso no es de Dios, esa es la pura realidad. Hay un cuadro que nos ayuda a una perspectiva más o menos que está también en el material, que usted dice, ¿cuál es la postura de un creyente? Miren ustedes, la columna que corresponde a un creyente sería la columna de la mayordomía al final. Pero entonces, cuando usted tiene una postura de que ve la pobreza como algo maligno, si yo soy pobre, eso no, es una maldición. Entonces los misioneros que salieron de esos lugares ricos para venir a lugares pobres, porque ahora cualquiera es misionero y le mandan dólares. Pero antes los misioneros que comenzaron, los pioneros, tenían gente que venían de sanitario tenían que ir a la letrina en países mucho más desarrollados que nosotros. Lo he leído en las misiones dominicanas. Por ejemplo, para uno que piensa en la pobreza, las posesiones son, o sea, ser pobre es malo. El de la prosperidad dice, son un derecho. Y la mayordomía dice, es una responsabilidad. Entonces, en el trabajo, en la pobreza, cubre lo básico. El de la prosperidad, hay que ser rico. El cristiano dice, lo importante es ser fiel, servir a Cristo. O sea, esto es para el Señor. Yo sirvo al Señor. ¿El pueblo de Dios es pobre, es rico? No, el pueblo de Dios es fiel. Cuando el Señor venga, lo que te va a preguntar es si tú fuiste fiel. No te va a preguntar cuánto tú tienes, cuánto tú diste. Eso no es. El incrédulo, entonces, en cuanto a la pobreza, se siente que hay que ser rico. En cuanto a la prosperidad, bueno, dice que hay que ser pobre, pero la mayordomía es infiel en este caso. Doy porque debo hacerlo, dice el pobre. Es prosperidad porque yo voy a dar para que el Señor me dé. Hay que decir como Sadrach, Mesach y Abednego, porque uno lo dice en cibaeño, Saidra, Besay, Abednego. Pero yo lo decía así, un hermano me corrigió, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijeron al rey, mire, y si no nos libra del fuego, sepa usted que como quiera le servimos. O sea, eso no me importa. Dé para el Señor. Si el Señor no le da lo que usted quiere que le den, porque usted está comprando algo, no compre nada. El Señor no le necesita nada. Pero el Señor sí, usted da y lo da sin ningún problema. Lo importante es que no sea que dé por amor a Dios, no porque usted tenga que obtener algo. Y cuando usted gasta en pobreza, temor sin gozo, en prosperidad, irresponsabilidad consumista, y en mayordomía, devoción y responsabilidad. O sea,
¿Qué crisis responsable que usted dice? Yo no puedo. A veces hay hermanos que te piden prestado y tú tienes. Es grande esto. Yo tengo una política para ayudar a la gente. Me pide 5,000 pesos y dice, te voy a dar 2 o le doy la mitad. Y si lo veo que está muy mal, le digo, no tienes que pagármelo, porque fue a buscar 5, le estoy dando 2,000. Porque yo sé que después voy a hacer un lío, porque me gano un enemigo después. Hay hermanos que después no vuelvan a la iglesia. Y entonces uno queriendo que está haciendo un bien, hace un daño. Entonces a veces no es que usted tiene mucho, pero si te le piden 5,000 pesos, tú dices, bueno. Entonces yo he puesto como que nunca le doy el 100% de lo que pide, sino que lo pongo como una inversión riesgosa. También le enseño que tiene que pagar, pero llega un momento que usted no se va a fajar la trompa y ya dice, pues está bien, lo pedí. Bueno, pasa eso, una inversión riesgosa. Los negocios son así. Es un negocio en un sentido entre comillas. Pero usted tiene que aprender que también hay que enseñarle a la gente. Y sobre todo a los hijos también. Comience con los hijos. Porque si usted le enseña a hacer un gastarín después cuando nunca tienen nada, nunca tiene un peso arriba. A mí me daban para la merienda, oiga, a mí me daban una mesada era. Y yo tenía que guardar para la merienda de la semana. Me daban 3 pesos. Aunque después yo era cobrador. Yo cobraba en un motor, primero en una bicicleta, después cobrador. Mi papá me dijo, te voy a pagar un 1%. Wow, eso es un dineral para mí. Cobraba 100 pesos y una vez me daban 10 pesos. Es un dineral. Estoy hablando de los 70. 70 en el medio por ahí, o bajito. Y después me dijo, para que te compres tu ropa te voy a pagar el 2%. Pero es que yo veía 4, ¿verdad? Pues yo tenía un hermano que también cobraba, éramos 2, que ahora anda ahí, David. David y yo éramos cobradores. Entonces David se ganaba 10 pesos y se comía 12. Entonces era un pleito con papá, porque entonces de los 10 que se tenía que ganar, gastaba más. Con eso compré yo casi la mayoría de mis libros. Iba donde Josué, a la librería Luz y Vida. Josué, ¿cuánto cuesta ese libro? Bueno, se le cuesta 15 pesos. Abónale 3 ahí, ponle. Y me ponía abonó 3 pesos. Y yo no me lo podía llevar para mi casa, tenía que ir abonándolo hasta que yo lo pagara. Pero una teología sistemática de Berkhoff, de ese grueso, que nadie la compraba. Yo la compré por 5 pesos, eso era todo el dinero del mundo. Miren cómo es la cosa. Porque también uno tiene que buscar la manera. Ahora, me gustaba trabajar. Papá no pagaba por todo. Lavaba la guagua. Si teníamos 2 guaguas, una grande, una Nissan Cabot y una Toyota chiquita, Lightstop. Y entonces si la grande costaba 50 y la chiquita 25. Entonces los zapatos a 5 cheles lo pagaba. Déjeme decirle que yo hice eso con los hijos míos también. Después les pagaba para que aprendieran. Pero es un buen ejemplo. Nosotros tenemos que enseñarle en la práctica a los hijos, que ellos vean que las cosas no son regaladas y que las cosas se botan. Ah, no. Jesucristo hizo un milagro de los 5 panes y 2 pececillos, que si hubiese sido dominicano y se boten todo hecho. Jesucristo dice, recojan. Y no fue que ganaron las águilas. Recojan. Recogieron y sobraron. Y es interesante porque Jesucristo pudo haber dicho, hagan lo que ustedes quieran con eso. No, que no se pierda. Que no se pierda nada. Porque ese sentido es una mentalidad muy judía. Ellos han pasado necesidad. Usted no sabe lo que pasa en necesidad. Con razón a veces yo entiendo a mi mamá que ella siempre tiene muchísima ropa ahí y no la da. Y yo le digo, mami, de eso, porque ya eso no. No, porque es que tú sabes. Ella iba a la escuela con el zapato de su hermana, y su hermana usaba de ella, porque en la escuela una estaba por la mañana y otra por la tarde. Entonces la hermana estaba por la mañana y si la hermana se entretenía en el camino, ay, no llega a tiempo. El mismo zapato. Y ahora una maldición. La gente tiene tantos zapatos que dice, ¿cuál me voy a poner? Dura 10 minutos. Ay, mira, eso yo me lo puse el lunes, es el martes. Esa zapatilla está quemada, pero está buena. ¿Cuál es el problema? O sea, es una maldición casi que se ha convertido esto.
Usted dura más rato buscando qué camisa ponerse. Ya esta me queda grande. Y así uno dice así. El último punto ya para terminar es sobre el trabajo. Y es muy importante. En primer lugar, Dios creó el trabajo para beneficiarnos. En segundo lugar, Dios le dio al trabajo una importante perspectiva. Eso es muy interesante, como Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cómo? Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Y uno tiene que ver eso en la Biblia. Y la Biblia misma dice, 6 días trabajará, porque también Dios mantuvo un equilibrio entre el trabajo y el descanso también, como parte de la salud del pueblo de Israel, que eso hay que entenderlo. Cuando uno estudia el tema de la salud en el Antiguo Testamento, se da cuenta cómo Dios le ponía las cosas en cuarentena, cómo lo cuidaba de cadáveres, de beber sangre, que son cosas que son contaminantes. Hoy en día lo sabemos, pero ellos no sabían nada de eso. Ellos obedecieron a Dios, pero hoy en día sabemos muchas cosas. En segundo lugar, el trabajo desarrolla el carácter. Dice la Biblia, Dios habla hoy, la traducción, Dios habla hoy. El que trabaja dominará, el perezoso será dominado. Pero usted sabe que el perezoso es un león, dice, porque el perezoso no es un perezoso consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Dice Salomón en los Proverbios que el perezoso dice, hay un león en la puerta de mi casa. No es que te va a decir a ti, yo no encuentro trabajo. No, es que la cosa está difícil. Yo he hecho todo. El perezoso desea y nada alcanza. Oiga lo que dice el perezoso, dice que hay un león en la puerta de su casa y por eso no puede salir. Siempre busca una excusa importante, de peso, porque imagínense. El trabajo es para el Señor y hay que reconocer, y no es en vano. Y no es en vano. Dice en Colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahí se encuadra dentro de ese pasaje que se lo dije sin mencionárselo, no es en vano. Dice en 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, el trabajo en el Señor es donde el Señor lo ponga a usted. No piense que es en la iglesia. Donde usted esté, usted tiene que servir al Señor. En el desierto de Sahara lo pone el Señor, sí, vale al Señor ahí. Porque la gente dice, no, porque ya no estoy haciendo la obra. ¿Por qué no la está haciendo? Porque no estoy yendo a la iglesia demasiado. Y donde usted está, usted no puede hacer la obra. No es que sea ausente, porque es buena la comunión con los santos para mantener viva la llama. Pero déjeme decirle que el servicio es después de la puerta que comienza. Aquí estamos sentados la mayoría. La mayoría no hace mucho servicio aquí. El servicio es siempre donde quiera. ¿Cuáles son las responsabilidades de Dios hacia nuestro trabajo? Número 1, Dios nos da las habilidades para realizar nuestro trabajo. Así lo dice en Éxodo, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que he mandado a Jehová. Ustedes saben que hay 2 personajes que a mí me llama la atención eso, dice que para hacer diseño, Dios lo preparó a Bezaleel y otro ahí, que están en el Antiguo Testamento. Lo que hicieron la piedra del tabernáculo y todo, Dios lo guió con el Espíritu para que hicieran diseño y elaboraran, porque a nuestro Dios también le gusta la cosa bonita y creativo. En el templo de Salomón habían 2 columnas que tenían unas granadas que no agarraban nada, solamente para decoración, pero tenían un significado también. Pero llama la atención cómo Dios le da todo eso. En segundo lugar, Dios nos da el éxito. ¿Se recuerdan con José? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero usted sabe cómo fue lo que pasó. Pero aún en la cárcel, él fue fiel al Señor. Donde el Señor te ponga. Hay cosas que uno no la puede explicar. Pero una cosa es que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer donde Dios lo ponga. A veces en situaciones difíciles que uno no entiende el por qué lo pone en un lugar y en otro. Así que Dios controla los ascensos laborales y los vaivenes y los avances. Dice Salmo 75, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento.
Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él es el que sabe. Recuerden a Nabucodonosor, si se le olvidó. Tu responsabilidad hacia el trabajo son varias cosas. Debemos trabajar duro. Eclesiastés es interesante en Eclesiastés 9:10, porque a veces eso se aplica a todo. A veces los jóvenes te dicen, yo no sé cuál es mi don, ¿qué yo hago? Lo que dice Salomón, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Vamos a ver lo que el Señor saca de ahí. No, que yo quiero ser predicador, le dije yo al suegro mío. Y yo creía que él me iba a decir un abrazo, me iba a decir tira. Él me dijo sí, que lo hiciera. Pero me dijo, sería bueno que comience en la escuela dominical con los niños. Yo dije, no, yo creía que yo iba a predicar lo grande, era. Don Lino me dijo, pero yo era un muchacho de 17 años. Me dijo, comienza con los niños. Eso sí, me aprendí toda la historia bíblica. Me aprendí bien el Génesis. Di todas las lecciones que tenía que dar. Fui a la APEN, a la capital, y me entrené 3 meses, una vacación entera, que papá me la pagó. Porque le gustaba cuando era para cosas de Dios, ahí él buscaba los cuartos. Entonces, y así fui a ese lugar. Quemé eso. La iglesia tenía 8 miembros en el barrio Libertad. Y la escuela dominical tenía 150 muchachos. Era una escuela dominical, todo el mundo junto ahí. Todos los muchachitos, ahí usted tenía que fachar de una clase. Pero bueno, ahora mismo la iglesia de barrio compró atrás, está ampliando, tiene otra planta arriba. Tiene que romper la iglesia, porque no saben cómo, no caben. Gracias, Señor. Sin embargo, el Señor me sacó de allá, que yo no hubiera querido, pero hay cosas que el Señor hace que uno no sabe por qué las hace. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tu fuerza. Hazlo. El Señor te va a decir por dónde va. Dice en Proverbios, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver precioso del hombre es la inteligencia. Y aquí hay un pasaje que yo no sé si lo puse así, es el que viene ahora. Segunda Tesalonicenses 3:8. Yo puse más el ejemplo de Pablo, porque la gente en los tiempos de Tesalónica, esa iglesia era muy particular, porque dijeron, como Cristo viene ya, ¿para qué vamos a trabajar? Pues ya Cristo viene pronto, ¿para qué vamos a forzarnos? Dice Pablo lo siguiente, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho. Miren que Pablo dice, yo tenía derecho, pero no, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es duro eso. Las ayudas son importantes. La iglesia, como nosotros, tenemos que ayudar, pero tenemos que incentivar que la gente también busque trabajo. En la iglesia hay que dar más cursos para que la gente aprenda a defenderse. Las mujeres en la iglesia hicieron un curso de velón, y hay una mujer que hace más vela por ahí y vive de eso. Pero hay cosas que usted tiene que darle a la gente. No, la iglesia tiene que invertir en enseñar a la gente a trabajar. ¿Entiende la idea? Y hay algunos que hay que meterle la mano porque no, se van a morir de hambre. Pero entiende, los principales recursos tenemos que invertirlos en que la gente aprenda a trabajar. Por eso Pablo, yo no estoy de acuerdo con las ayudas que se le dan a veces a la gente, los gobiernos, porque lo parasita. Eso pasó, se dieron cuenta con los negros americanos, le comenzaron a dar cosas y después ellos no querían trabajar. Los primeros negros, para poder llegar a la universidad, como Benjamin Carson, por ejemplo, ese neurocirujano, que después ahora fue candidato de republicano, ese tipo neurocirujano. Y fue el primero que hizo una cirugía de despegar a los niños siameses de la parte posterior del occipital. Pero no fue tan fácil. Su mamá trabajaba, era de limpieza. Pero esos muchachitos negros que surgieron, se fajaron duro, pero lo de ahora se ha vuelto nada. Entonces, cuando a ti te dan todo, también es malo. Por eso siempre los más chiquitos en la casa son un problema. Siempre cogen la universidad más relax, o qué sé yo. Dice el 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Que trabajen. Trabajo es importante. El Señor siempre habla que el trabajo dignifica. El Señor habla del trabajo como algo importante. No es que le lleven la cosa. La gente tenía que ir a los sembradíos. Tenía que ir a los sembradíos a buscar lo que se cayera. No es que se lo llevaran también. Tenían que hacer algo. Y terminamos con el segundo, bueno, varios puntos. Solamente lo voy a mencionar. Debemos trabajar sin caer en exceso. El trabajo es bueno, pero tenga cuidado porque hay gente que esa es su religión, el trabajo. ¿Y dónde está trabajando? ¿Y qué pasó trabajando? ¿Y que sigue trabajando? ¿Y hasta qué hora sigue trabajando? ¿Y qué es lo que pasa? Y la mujer dice, pues hombre sí trabaja. O el hombre dice, esta mujer no se acuesta la noche entera dando vueltas. ¿Y que tiene que fregar? Y fregó 8 veces y vuelve. ¿Y a qué hora es que se va a acostar? Y el hombre por ahí no llega. O sea, ¿entiende? Es una queja de allá o una queja de acá. Eso lo hemos vivido de un lado y de otro. Y eso aparece en Éxodo. Debemos ser honestos. No hurtarán y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Debemos honrar a nuestros empleadores. Criado, estar sujeto con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero hay cristianos que son legalistas. Hay hermanos que dicen, no me mande cristiano. Porque a veces son tipos que son los que más exigen, pero no quieren trabajar. Porque son cristianos. Espérate, papá. Tienen que trabajar como cristianos también. No al ojo, como dice Pablo. Cuando el amo está. Pero dice, no, él no paga. Él no paga bien. Entonces yo no trabajo, pues no me paga bien. Y el amo dice, como no me trabaja bien, yo no le pago. Y entre los dos están ahí dando vueltas. Debemos honrar a nuestro compañero entonces de trabajo y no difamarlo, como dice en Proverbios. En conclusión, número 1, Jesús habló mucho acerca del dinero y las posesiones porque sabía que nuestra vida espiritual y material tendría mucho que ver con eso. Los ejemplos de Cristo se relacionan con la vida diaria, con el consumo, con el denario, con todas esas cosas. En segundo lugar, Dios es dueño de todo y nos encomienda algunas de sus posesiones para que la administremos. Lo que somos es administradores. En tercero, quiere que seamos sabios y fieles mayordomos al poner en práctica los principios financieros que enseña su palabra. Y cuarto lugar, Él nos ha dado el trabajo para proveernos de lo que necesitamos y para desarrollar nuestro carácter. Un ejemplo final, Marcos capítulo 12. A mí me llama la atención ese pasaje de Marcos. Y a ustedes también les va a gustar. 12, la viuda que dio lo que tenía. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. Solamente hay 2 versículos ahí, pero yo lo voy a leer con el contexto. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante o 2 monedas de cobre, como usted quiera ponerle. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ahora, ¿sabe lo que me llama la atención? Cuando están recogiendo ofrendas o algo en la iglesia, usted está mirando a ver lo que el otro da. Nadie se fija en eso. Yo no me fijo en eso. Ni sé lo que tú das, ni lo que el otro da. Eso es un problema. Pero el Señor Jesucristo dijo: acéchenlo. Miren esos ricos echando ahí. Miren esa mujer pobre, miren. ¿Están viendo? Y le dio una lección. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es un principio que lo tomo ahí. No es que usted tiene que obligar a dar, si eso es su corazón, es un asunto de conciencia. Hay personas que usted a veces le quiere decir: mira, está bien, hermano, no se preocupe. Pero ellos quieren echar. ¿Y qué usted va a hacer con una conciencia de una gente? De acuerdo a su posibilidad. Pero esta mujer echó la comida del día. Ella lo echó todo. Los ricos echaron todo, pero de lo que les sobraba. Ellos se quedaron con más. Pero esta mujer lo echó todo.
El Señor lo mandó a mirar a esa viuda para enseñarles, al Señor no le importa cuánto tú das, no le importa, sino cómo tú das lo que tú das. ¿Entiendes? Porque el Señor lo que mira es el corazón. ¿Entiendes? Por eso el Señor dice, como, conforme haya prosperado y como propusiste en tu corazón, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se implementó el diezmo obligatorio. Ahora los hermanos dicen, eso es para la ley, el diezmo es para la ley. Sí, pero por lo menos si tú ten gracia del 20. Ah, no, espérate. Entonces no es gracia ni ley, es un asunto del corazón. Así que el Señor nos ayude, hermanos, si tienen alguna participación, no sé si hay. Hoy solamente dimos Dios, nuestra parte y el trabajo. Exacto. Y la próxima vamos a ver. Hagan en su casa lo que, aunque sea un ejercicio, si lo pueden hacer. Mi mujer dice que hay que hacerlo por porcentaje, pero yo digo que es más fácil decir cuánto, 2,000, 3,000. O sea, un programa de, como si un presupuesto. Hagan un presupuesto pequeño de lo que usted gana, de lo que entra, de lo que sale. Póngase de acuerdo con su mujer. La luz es un lío, ahora en verano. No se puede calcular. Sí. En el material Sí. hay datos para hacerlo. Hay presupuesto para 7 días, de acuerdo a su necesidad, depende cómo usted cobre, porque a veces estos programas lo adaptan de acuerdo, pues en Estados Unidos pagan semanal, los que trabajan en zona franca cobran semanal, pero si usted cobra quincenal tiene que hacerlo para la quincena, si cobra mensual, para el mes. Entonces usted tiene que buscar la manera de cómo hacer, pero que tenga una idea. Yo no quiero que usted tenga todos los detalles, porque a veces es muy difícil, pero que tenga una idea en qué gasta lo que usted gasta, para que usted sepa entonces que usted invierte el dinero. Es bueno organizarse, o sea, es bueno saber en qué se consume el dinero. Sí, o sea que realmente, Juan, tú has señalado hoy fundamentalmente que todo va a depender de cómo nosotros vemos el dinero, el ser, ¿no? Luego, en la próxima semana tú vas a plantearnos cómo es que nosotros tenemos que ver esa los préstamos, la deuda, ¿cómo es eso? ¿Qué hacemos con esto? Dicho sea de paso, hay alguna tarjeta de crédito que sería bueno ponerle un chin de mantequilla y ponerle en el microondas. Seguimos. ¿Entiendes? Hay hermanos que tienen una tarjeta y que yo no sé para qué la tienen. ¿Por qué razón tú nos has planteado esto? Porque que definitivamente si no entendemos que todo es de Dios y que si nosotros no sabemos que nosotros somos administradores, no vamos a entender lo demás. Nosotros no vamos a poder hacer lo demás. En lo que viene el próximo sábado, no vamos a poder saber hacerlo. Porque sin querer pisotear lo que vas a decir, pero yo no hago nada con decir, no, yo me gané tanto y me puedo comprar el último iPod. No sé, iPhone. Eso. Y iPad. Exacto. O me puedo comprar el Huawei más barato. La última pantalla en televisión, una 4K, que todavía aquí ni siquiera se puede. O sea, realmente, si no sabemos que todo esto es de Dios, que si nosotros tenemos un trabajo, es porque Dios nos lo ha provisto. Que si tenemos alguito, es porque es de Él. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo poco o de lo mucho, que es lo que tú has tratado de enfatizarnos hoy. No importa, lo que Dios le dé, administrelo bien. Sea un denario, 2 o 5. Y tú nos vas a dar las herramientas el próximo sábado. Bueno, la segunda parte del material es como la parte práctica, pero si uno no trabaja en el corazón con esto, si no tiene como la base bíblica, no va a entender nada de por qué yo tengo que gastar en esto, gastar en lo otro. Y mucha gente que no sabe ni qué gastar. Yo lo gasté. Ay, porque yo no sé, se me cogió con comprar eso. No, pues las cosas no son así. Y a veces no pagan. Bien. No quiero festinar la noche sin dejar una o dos manos rápidas que se suban. Si no se suben ninguna, voy a llamar a mi hermano Samuel para que nos despida y nos invite abajo a disfrutar de una pequeña merienda. ¿No hay? Amén. Porque Bien. hay que decir amén por todo también. No por todo, no. Bueno, les estimula a no perderse el próximo sábado.
porque será la conclusión del tema. Y a los que le interese Luchi, que se está parando ahora mismo, está disponible para facilitarle el material. Como decíamos, vamos a cobrar solamente algo representativo para ayudarnos a fraguar toda esta información y que nosotros podamos ser mucho más exitosos. Muy bien. Nos despedimos con Samuel. Oremos a Dios. Padre bueno, gracias a Dios por este hermoso momento que tú nos has permitido gozar y disfrutar, nutriéndonos, oh Dios, de estos conocimientos. Gracias, oh Dios, por el expositor Juan Vilas. Te pedimos, Dios, que tú le sigas bendiciendo, le sigas usando para seguir siendo Dios de bendición para otros. Gracias, oh Dios, porque ha sido expresado de una forma básica, de una forma clave, ¿qué somos, Señor, ante lo que tú pones en nuestras manos? Ayúdanos, Dios, a ser buenos administradores de todo lo que tú has puesto en nuestras vidas. No importando, oh Dios, en el estrato social que hemos sido colocados, que no encontramos, o Padre llamado, que te seamos fiel a ti, porque entendemos, oh Dios, de que todo lo que tenemos es tuyo y solamente somos mayordomos de lo que tú has depositado. Ayúdanos a entender esta responsabilidad y verlo de esta forma en nuestras vidas. Sigue estimulando, sigue fortaleciendo al hermano Juan Vila para seguir, oh Dios, mostrando más que todo tu palabra, oh Dios, en esta esfera de nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por los invitados que han acudido al llamado, por todos los que están acá, y que puedan, oh Dios, venir el próximo sábado y ver la forma práctica del manejo de las finanzas en la familia. Guíanos, oh Dios, y nos despedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos bajar al primer nivel.